Propiedades y contaminación del suelo. Descripción del problema. El suelo tema de estudio se encuentra ubicado en la sabana de Bogotá y cuenta con las siguientes características: nivel freático muy profundo, tipo de drenaje natural bien drenado, el material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre 1 a 1. El uso que se le da actualmente a ese suelo es el cultivo de hortalizas como el repollo, como la zanahoria, como el brócoli. En la clasificación y tipo de suelo. Este suelo se encuentra ubicado en la sabana de Bogotá y teniendo en cuenta su material parental, el suelo se clasifica en el orden de Andisol. El tipo de textura del suelo es franco arenoso. Esa textura se halló mediante el triángulo de texturas, teniendo en cuenta que el 64% son arenas, el 24% de este suelo son limos y el 12% son arcillas. El pH del suelo es de 5.5, es un pH ácido. Generalmente a este suelo se le debe aplicar enmiendas para que sea más productivo y mucho más beneficioso para los cultivos. La porosidad de los suelos arenosos. Estos suelos existe gran cantidad de macroporos en el espacio poroso y la magnitud de la porosidad total de estos suelos en total es menor que la de los suelos arcillosos. El drenaje de los suelos arenosos es mucho mayor que el de los otros suelos, ya que estos suelos tienen unas partículas más grandes y facilita el paso de agua y el movimiento del aire, como lo podemos ver en la imagen que se muestra sobre el suelo arcilloso, el suelo franco y el suelo que estamos tratando, que es el arenoso. Descripción del problema. El problema de contaminación que se está presentando en la sabana de Bogotá radica que el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión están provocando que la productividad de los cultivos se reduzca y que los tejidos de las diversas hortalizas acumulen trazas de metales pesados. El riego por aspersión se realiza con agua que viene de un río que está contaminado con vertimientos de desechos industriales. Algunos de los elementos sobrepasan los límites de toxicidad del suelo, de acuerdo a estudios realizados por la autoridad ambiental. Los contaminantes que se presentan en estos suelos son el cadmio, el arsénico y el plomo. Una de las vías de incorporación del cadmio es el uso de fertilizantes fosfatados que tienen como materia prima rocas fosfóricas. Además, el uso continuo de lodos, aunque en este caso no se presenta, pero pues es importante decirlo, que provienen de aguas que han recibido efluentes industriales, producen también acumulación de metales pesados en el suelo. Las plantas que más pueden absorber y acumular este metal son los rábanos y las zanahorias. Los impactos sobre la salud de los seres humanos radica en el daño al riñón, que es el órgano más afectado en las poblaciones que se exponen al cadmio. El arsénico. Existen tres fuentes principales de contaminación de arsénico en el medio ambiente: la fundición de metales, quemado de carbón y el uso de pesticidas, que en el caso tratado es lo que hace que el arsénico se está acumulando. El arsénico causa cáncer en los seres humanos. Algunos tipos de cáncer son cáncer de pulmón, de piel, de próstata y de riñón. El plomo es un contaminante ambiental altamente tóxico. Su presencia en el ambiente se debe principalmente a actividades antropogénicas como la industria, la minería y la fundición. Teniendo en cuenta la información del caso, el contaminante podría estar presente por el uso de riego por aspersión, que se hace con agua contaminada de un efluente industrial. El plomo causa varios efectos no deseados en la salud humana, como el incremento de la presión sanguínea, como abortos, perturbación del sistema nervioso, entre muchos otros. Algunas de las alternativas de descontaminación del suelo que proponemos es que el agua
de riego que proviene de la fuente hídrica contaminada por esos desechos industriales eh, sea tratada para que tenga un proceso de descontaminación y de esa forma aportar a la disminución de la contaminación o buscar otra fuente que provea agua para realizar este riego. También disminuir el uso de herbicidas y pesticidas, ya que ellos aportan grandes cantidades de metales pesados al suelo. Eso se puede lograr realizando el control biológico y control mecánico de las plagas y malezas presentes en el cultivo. El proceso de descontaminación del suelo, en este caso escogimos un proceso de bioremediación por medio de la fitorrecuperación, utilizando plantas hiperacumuladoras. Se realiza la fitoextracción, que es un método que está basado en la absorción y acumulación del contaminante por las plantas, luego se cosechan y se destruyen. Primero pues se siembra la planta, luego, durante el periodo de crecimiento de esta se absorben grandes cantidades de metales. Los metales son acumulados en el tallo y en las hojas de estas plantas, luego estas son recolectadas e incineradas. Se pueden confinar en vertederos tóxicos o las cenizas se pueden tratar para recuperar los metales. Las conclusiones a las que podemos llegar es que la aplicación de herbicidas y plaguicidas para el control de malezas en los cultivos de hortalizas contaminan con metales pesados tanto el suelo como las plantas que están allí y por ende causa grandes daños en la salud humana, que es el, el consumidor final. El agua utilizada para el riego del cultivo viene contaminada por desechos industriales. Se puede ver que las autoridades ambientales no ejercen mucho control sobre estos vertimientos. Y pues también existen algunos métodos de recuperación del suelo que no atentan contra el medio ambiente y tampoco contra la salud humana. Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta es que es de gran importancia la toma de medidas para la disminución de la contaminación del suelo, ya que bueno, el cultivo son hortalizas y los consumidores son los mayores afectados, tanto a nivel local como a nivel nacional, ya que las hortalizas se llevan a otros municipios y a otros departamentos del país. Que las autoridades ambientales de la zona también ejerzan control en cuanto al vertimiento de esos desechos industriales y pues que se adopten las tecnologías más limpias para el control de plagas y de malezas en el lugar. Muchas gracias.